El día de mi boda, mi esposo lideró tropas para aniquilar el patrimonio del primer ministro. Vi cómo mis padres eran atravesados por 10.000 flechas, con la carne destrozada. Mi hermana menor se abrazó a él, riendo como si por fin se hubiera librado de una carga. Con un odio que llegaba hasta los cielos, los maldije a todos. Pero a cambio solo recibí la fría hoja del hombre que me clavó la espada en el pecho sin vacilar. Arrojado al mar de fuego al borde de la muerte, vi al rey regente abalanzarse sobre las llamas como una polilla al fuego, abalanzándose hacia mí. Amián, he venido a llevarte. Quienquiera que te haya hecho daño, nadie vivirá. Rey regente, ¿por qué fuiste tan bueno conmigo? Cuando abrí los ojos había renacido, de vuelta al día en que elegí esposo. Sin dudarlo un instante descarté al recién nombrado erudito de alto rango elegido por mis padres y me volví hacia el hombre que una vez desafió el infierno por mí. ¿Te casarías conmigo? Me llamo Luamián, hija legítima de la casa del primer ministro, famosa por ser la mujer más talentosa de la capital. En aquel entonces, la familia Hua había declinado. Su padre, Hua Caoyin, fue condenado por corrupción y su madre, acusada de soborno, y toda la familia fue encarcelada. Huyó en medio del caos y llegó a la capital para refugiarse en la residencia del primer ministro, llamándonos parientes lejanos. Por viejos lazos mis padres la trataron como a su propia hija, sin darse cuenta de que habían criado a un lobo de ojos blancos. En el 15º año de Renjian, la familia del primer ministro fue acusada de conspirar con los rebeldes. 9 clanes fueron implicados y exterminados sin piedad. Todo fue conspirado por Hua Caoyin junto con mi prometida, Huang Guodong. El día de la boda, 30.000 guardias imperiales rodearon nuestra propiedad. Huang Guodong, ataviado con un rojo resplandeciente, cabalgó con Hua Caoyin delante, sonriendo como si una casa pudiera servir como sacrificio nupcial, no sería lo más apropiado. Entre chocar espadas, gritos que sacudían el cielo, fuego ardiendo por todas partes. Decenas de miles de flechas llovieron. Mi padre y mi madre me protegieron con sus cuerpos, construyendo un muro de carne y hueso. Amián, debes seguir viviendo. Padre. Madre. Aún así morí bajo la espada de esa pareja adúltera, ahogada en el mar ensangrentado de las propiedades del primer ministro. Pero el cielo tiene ojos, me fue concedido renacer. En el 12º año de Renjian, la casa del primer ministro aún se encontraba en la cima del poder. Hoy era mi mayoría de edad, el día en que mi padre eligió a un yerno. El requisito parecía simple, el recién nombrado mejor erudito de este año. Como antes, los laureles recayeron en Huang Guodong. Era de origen humilde, hijo ilegítimo del actual censor jefe. Al banquete de compromiso, llegué tarde deliberadamente. El salón rebosaba de nobles y ministros, y en el centro se sentaba Huang Guodong, conversando tranquilamente con mi padre. Pero mi mirada se desvió hacia el rey regente sentado tranquilamente en un rincón. Si mal no recuerdo, en mi vida pasada fue él quien rescató mi cuerpo de las llamas. Mi corazón se conmovió aunque me obligué a mantener la calma al entrar. Emian ha llegado, ven a ver a tu prometido estudiante. Mi madre me llevó ante él. Era la primera vez que conocía a Huang Guodong. Más allá de su rostro expectante y la fingida dulzura de Hua Caoyin a su lado, solo sentí el impulso de burlarme. Padre, no me cae bien. Ante esa simple frase, la sala quedó en silencio. Todos conocían a Huang Guodong como un hombre brillante y consumado, admirado incluso antes del anuncio oficial. Ya era codiciado por familias nobles de toda la capital. Su rostro palideció mientras que los ojos de Hua Caoyin brillaron con satisfacción. Aunque la expresión de su padre se tensó, preguntó con dulzura, Emian, ¿por qué dices esto? Padre, mi corazón ya pertenece a otra persona. El alboroto se extendió por el salón. Una joven doncella declaraba estar enamorada, y en su propio banquete de compromiso, la noticia pronto se extendería por toda la capital. Mi padre, que siempre me había creído dócil en el tocador, ahora no podía comprender quién había conquistado mi corazón. La sala se volvió incómoda y sofocante. Vi cómo el rostro de Huang Guodong se ensombrecía a cada instante, y una oleada de satisfacción me invadió. Entonces saqué la bolsita perfumada que había preparado y, paso a paso, caminé sin prisa ante el rey regente, quien, de principio a fin, había permanecido indiferente, como si nada le importara. Levantando ambas manos, ofrecí la bolsa y hablé en voz baja.
Su Alteza, en la finca del regente, ¿hay ya una amante? Ante esa sola pregunta, el gran salón pareció sumirse en un silencio absoluto. El rey regente, un hombre que mataba sin pestañear, envuelto en intrigas y métodos despiadados, era ahora públicamente buscado en matrimonio por la hija del primer ministro. Luemian, ¿te atreves? Mis padres intercambiaron miradas, pálidos de miedo. En ese momento Li Xin, bebiendo vino tranquilamente, dejó su copa y giró la cabeza hacia mí, con los labios curvados en una leve y ambigua sonrisa. «Oh. Así que estás enamorado de mí». Esa voz baja y fría resonó, y al instante toda la sala se irguió como si recibiera una orden militar. Con calma, sostuve su mirada insondable y dejé que una leve sonrisa aflorara. «Sí». Arqueó una ceja asintiendo levemente. «Entonces elegiremos un día propicio. Vendré a proponerte matrimonio». Las palabras cayeron ligeras como nubes a la deriva, pero impactaron como un trueno en el cielo despejado, dejando a mis padres temblando de la sorpresa. Pero antes de que nadie pudiera intervenir, los interrumpí con firmeza. «No hace falta elegir un día. Hoy». Por un instante fugaz, la intriga brilló en los ojos de Li Xin. Se levantó, se inclinó y murmuró tan bajo que solo yo lo oí. «¿Qué urgencia? ¿Estás tan ansiosa por casarte conmigo?» Curvé los labios con la mirada firme e inquebrantable. «Claro». Li Xin se quedó visiblemente desconcertado, y entonces una risa profunda y ronca escapó de sus labios. «¿Y entonces hoy?» Aún no había terminado cuando Juan Guodong se puso de pie de repente con un grito agudo. «No». Negándose a ceder, la protesta de Juan Guodong conmovió rápidamente a la capital y llegó a oídos del emperador. En el gran salón, mi padre y yo nos arrodillamos en el centro, Juan Guodong arrodillado justo detrás de nosotros, mientras el rey regente se reclinaba ociosamente a la derecha del emperador, completamente ajeno a la tormenta. La expresión del emperador era de disgusto. «Luamian, por orden de tus padres y por disposición apropiada, el primer ministro ya ha acordado tu compromiso. ¿Cómo te atreves a renegar con tanta descaro?» Su voz denotaba una amenaza severa. En mi vida pasada, me habría rendido ante la autoridad imperial. Pero en esta vida, ¿cómo podría someterme? Quienes tienen corazones venenosos deben pagar el precio. Me incliné profundamente con una voz que resonaba con una determinación inquebrantable. Todo lo que busco en esta vida es la verdadera devoción, permanecer juntos hasta que nuestro cabello se vuelva blanco. Si me obligaran a casarme con un hombre al que no amo, preferiría estrellarme contra la pared del palacio y morir. Insolente. El rostro del emperador se ensombreció como nubarrones. Nunca nadie se había atrevido a desafiar su voluntad tan abiertamente. Mi padre tembló presa del pánico y se golpeó la frente con fuerza contra el suelo. Majestad, tranquilícese. Mi hija ha vivido confinada en el tocador, sin saber nada del mundo. Este matrimonio fue, sin duda, mi negligencia. Si hay que encontrarle culpa, castíguenme solo a mí. Pero Juan Guodong no se quedaría atrás. Él también se golpeó la cabeza 3 veces y declaró en voz alta: Su Majestad, sabio y justo, yo y el patrimonio del primer ministro ya estamos comprometidos, todo ministro de la corte lo sabe bien. Ahora la joven se atreve a cancelar el compromiso en su propio banquete de compromiso. ¿Acaso no es esto ejercer el poder de su familia para oprimir? Sé que soy de baja cuna, apenas una tía ante el rey regente y la casa del primer ministro. Sin embargo, estudié con ahínco durante 10 años, soporté penurias para ganar el primer lugar, solo para ahora convertirme en el hazmerreír por su capricho. Mi corazón no encuentra paz, le ruego a su majestad que defienda la justicia. Mis labios se curvaron levemente. En verdad, experto en cambiar de expresión como si pasara una página. Si no hubiera conocido ya la ambición lobuna que se escondía tras esa lastimosa máscara, quizá incluso yo me habría ablandado ante sus palabras agraviadas. Li Xin entrecerró los ojos percibiendo cómo el discurso de Juan Guodong exaltaba sutilmente tanto la propiedad del regente como la casa del primer ministro, sin comprometerse con la claridad, sino con una espada oculta. El emperador resopló con frialdad y desvió la mirada hacia Li Xin. Octavo hijo, ¿qué opinas? Al oír esas palabras, se me encogió el corazón. Li Xin se recostó sin prisa, como si el asunto no le afectara. Lo que decida tu hermano mayor está bien.
No tengo objeción. El emperador estaba a punto de emitir su decreto cuando Li Xin añadió con pereza, solo que la finca del regente está bastante vacía y fría. Creo que debería tener una amante para darle un poco de vida mortal. Dado que el nuevo erudito superior está tan enamorado de Lady Lu, sería cruel de mi parte apropiármela. En mi opinión, la emperatriz tiene una prima que acaba de alcanzar la mayoría de edad, y ella también lo es. Basta. El emperador lo interrumpió fríamente con el rostro sombrío. Li Xin ladeó sus ojos color flor de durazno, ladeando la cabeza hacia el emperador con fingida sorpresa. ¿Qué pasa, hermano? El emperador respiró hondo con la ira reflejada en su mirada. Creo que Lady Lu es la persona ideal para ti. Se ha enamorado solo de ti. ¿Por qué no aprovechar este día propicio y casarse con ella de inmediato? Detrás de mí Juan Guadong arrodillado, temblaba violentamente con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Mi padre y yo intercambiamos una mirada, ambos rostros cargados de una gravedad tácita. Era evidente que el emperador temía el poder de la familia de la emperatriz, reacio a permitir que las propiedades de la regente y su clan se vincularan mediante el matrimonio. Así, la boda se organizó en un instante tan rápido que la capital se tambaleó por la sorpresa. Sentado en el palanquín nupcial, apreté el borde de mi túnica. Una parte de mí estaba intranquila, casarme con Li Xin tan abruptamente dejaba un nudo de dudas. Una parte de mí tenía miedo, unirme a la herencia del regente era una apuesta arriesgada. Pero ya fuera por mi propio bien o por preservar el último linaje de la casa del primer ministro, no tenía más remedio que apretar los dientes y seguir adelante. Cuando el palanquín se detuvo, exhalé suavemente. Así sea. Lo hecho está. Solo puedo adaptarme como viene. Primera reverencia al cielo y a la tierra. Segunda reverencia a los antepasados. Marido y mujer se inclinan mutuamente. Entré a la cámara nupcial. Los ritos habían concluido. Me llevaron al dormitorio de Li Xin. Respiré hondo varias veces, me tranquilicé y esperé en silencio. Pero incluso al llegar la medianoche, con el estómago retumbando de hambre, seguía sin haber rastro de Li Xin. Por fin, furiosa, me quité el velo de novia y, dejando de lado el decoro, empecé a comer los pasteles y frutos secos que había en la mesa. Masticando con rabia, mis pensamientos se llenaban de dudas. ¿Qué quería decir exactamente Li Xin con esto? En ese momento, la voz de mi doncella y la mía llegó desde afuera. Consorte, el señor se ha retirado al estudio. Deberían descansar temprano. Cerré los ojos un momento. Quizás había malinterpretado algo. Mis dedos rozaron las migas distraídamente. Un leve suspiro de alivio se me escapó. Que así sea. Li Xin aún no debe saber quién soy realmente. El cielo no me concedió la paz por mucho tiempo. A la mañana siguiente, justo cuando salí a buscar a Li Xin, casi choqué con una mujer esbelta, de apariencia elegante y delicada. ¿Quién eres?, pregunté con frialdad. Ella se burló con los ojos llenos de desprecio. Soy prima de la emperatriz, la hija legítima del marqués de Wuding, Su Guanjing. Entrecerré la mirada, grabando en silencio el nombre del marqués de Wuding en mi memoria. Si no me equivoco, en mi vida anterior, esa familia también estuvo entre los cerebros que se apoderaron de las propiedades del primer ministro. El fuego rugiente, los ríos de sangre, todo volvió a mi mente como si hubiera sucedido ayer. Me temblaban ligeramente las manos. Cuando me tranquilicé, le di un fuerte golpe en la cara con la palma. Insolente. Esta es la propiedad del regente. Soy la consorte que se presenta debidamente en una gran procesión de 8 sedanes. Debes dirigirte a mí con respeto como señora de la casa. Su Guanjing claramente nunca imaginó que la golpearía. Querida desde la infancia, ¿cómo pudo soportar tal humillación? Se quejó con los ojos encendidos y se abalanzó sobre mí. Desdichada. Con el rabillo del ojo vi a Li Sun regresando de la corte, entrando por la puerta principal. La mano que había levantado a medias para bloquearla, la bajé deliberadamente. Permití que la bofetada de Su Guanjing me impactara de lleno en la mejilla. La piel sensible se enrojeció y se hinchó al instante. Al verlo, levanté la cabeza, ajusté mi postura y bajé la voz, dejándola temblar con un profundo agravio. Mi señor.
En efecto, el rostro de Lee Sun se ensombreció y se le formó un surco en el entrecejo. ¿Qué es esto? Su Guanjin palideció con la frente cubierta de sudor. Conocía a la perfección los métodos despiadados de Lee Sun. Antes de que pudiera hablar, respondí lentamente. No es nada. Guanjin es aún joven, no entiende. Tú. Su Guanjin, enloquecida, se aferró instintivamente a la manga de Lee Sun. Hermano, solo vine a verte, pero Liu Amian me regañó por ser inapropiado y me golpeó primero. Solo ataqué con ira, nunca fue mi intención. Lee Sun ladeó levemente la cabeza, su mirada recorrió el pálido rostro de su Guanjin antes de posarse en mi mejilla, ya hinchada e inflamada. Su expresión se ensombreció notablemente. ¿Crees que estoy ciego? El corazón de su Guanjin se desplomó. Se llevó la mano a la cara, donde no quedaba rastro del golpe anterior. Una fría sonrisa se dibujó en mi interior. Desde niño mi cuerpo había sido frágil, mi fuerza valía poco. Incluso si la hubiera golpeado con todas mis fuerzas, no habría dejado ninguna marca duradera, solo un pinchazo fugaz. Fuera, ordenó Lee Sun. El cuerpo de su Guanjin tembló. Ella le lanzó una mirada de reticencia antes de morderse el labio y al salir, me miró con furia como si fuera a devorarme vivo. ¿De verdad la golpeaste? Lee Sun se giró con expresión serena como el agua, aunque su tono era más amable que antes. Asentí levemente. Sí. ¿Por qué? Insolencia. Falta de decoro, respondí con firmeza. Después de todo, ahora era la consorte principal del rey regente, mi estatus estaba muy por encima del de la hija del marqués de Wudin. Pensé que me reprendería por haber golpeado a alguien delante de él, por dañar la dignidad del marqués de Wudin, y por la posibilidad de provocar problemas en las propiedades del regente. Pero en cambio, habló con serenidad. La próxima vez que quieras golpear a alguien, deja que lo hagan los sirvientes. Me quedé paralizada, sobresaltada antes de poder reaccionar. Sin embargo, sus ojos no se posaron en mí, sino en mi palma enrojecida, con una mirada firme e indescifrable. Sí, murmuré bajando las pestañas. En ese instante algo desconocido pero extrañamente conocido pareció agitarse en lo profundo de mi pecho, como una semilla oculta que emerge a la superficie. Esa noche me paré ante la puerta de su estudio. Mi señor, tengo una petición. Entré. Dentro miré a mi alrededor, no había otra silla, así que decidí quedarme de pie. Somos marido y mujer, ¿verdad? La mano de Lee Sun se detuvo un instante, pero recuperó la compostura en un abrir y cerrar de ojos. Sí. Entonces, ¿puedo preguntar por qué no entraste en nuestra habitación anoche? Mi voz sonaba serena, pero dentro de mi manga el pañuelo estaba apretado. Si se corriera la voz de que en nuestra noche de bodas el rey regente no compartió habitación con su consorte, me convertiría en el hazmerreír de la capital, y la casa del primer ministro quedaría avergonzada. Lee Sun no levantó la cabeza, con la mirada fija en el monumento que tenía delante y un tono tan sereno como siempre. Porque esto es solo un vínculo de mutuo beneficio. Como hija del primer ministro, debes entenderlo bien. Lo entiendo, susurré, haciendo una pausa antes de suavizar la voz. Pero te pido una cosa, mantengamos este asunto en privado. Si se propaga, no te beneficiará ni a ti ni a mi familia. Y no quiero que mi padre pase por problemas. Claro. Al salir del estudio, exhalé débilmente. Parecía que Lee Sun aún no me reconocía. No sabía por qué en mi vida pasada, se había lanzado a las llamas para llevarse mi cuerpo sin vida. Pero en esta vida, eso ya no importaba. Lo que importaba era proteger a mis seres queridos. Esa noche, la luz plateada de la luna se derramó sobre la cama. Yacía en silencio sobre el enorme colchón, contemplando el vacío. En los últimos días, Lee Sun no me había parecido tan aterrador como decían los rumores. Al contrario, era mesurado, firme y preciso. Conmigo, aunque no era cariñoso, siempre se mostró respetuoso. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. ¿Alguna vez había sido un joven bondadoso? ¿Podría un hombre así haberse vuelto tan despiadado como el mundo creía? Al cerrar los ojos, imágenes borrosas afloraron en mi memoria. La primera vez que lo conocí. Había anochecido, las hojas de arce, de un rojo carmesí intenso, cubrían el camino.
Un joven vestido de blanco como la nieve saltaba ágilmente bajo el cielo, con su espada destellando como agua fluyente. Cada golpe era grácil y fluido como nubes a la deriva. Las hojas de arce se arremolinaban con su espada, danzando en el aire, una escena como la de un inmortal descendiendo a la tierra. Me quedé absorto, ajeno al peligro que me acechaba. Había un traidor en casa del primer ministro. Se había filtrado la noticia de mi salida. Los rebeldes avanzaron sigilosamente intentando tomarme como rehén contra mi padre. Una mano de hierro me agarró la garganta y me levantó del suelo. Sin aliento pataleé y me retorcí desesperado. Justo cuando la muerte se cernía sobre mí, el joven de blanco descendió velozmente como el viento, y su espada atravesó la garganta del rebelde de un solo golpe fatal. El caos de aquel momento se desdibujó en mi memoria, pero lo recordé con claridad. Al levantar la vista, él estaba bañado por la puesta de sol, con la mano extendida hacia mí. En ese instante en mi corazón, brotó silenciosamente la primera semilla del sentimiento. Más tarde enfermé gravemente y muchos recuerdos se desdibujaron, pero la imagen de aquel joven de blanco permaneció inolvidable. Debido a mi frágil cuerpo pasaba mis días confinada en el tocador, y los inocentes atisbos de la infancia se fueron apagando poco a poco. Al fin y al cabo, ¿qué era un fugaz atisbo de juventud? Y sin embargo esa fue una de las razones por las que lo elegí en esta vida. Quizás fue la calidez de aquella última mirada a mi vida pasada, a un presente. Con él sentí una inexplicable sensación de seguridad. Medianoche. Los estridentes gritos de la matanza, la finca del primer ministro bañada en sangre, las llamas devorándolo todo, todo se repitió en mi sueño. Desperté aterrorizado, empapado en sudor frío, y necesité un largo instante para darme cuenta de que solo era una pesadilla. Incapaz de volver a dormir, me envolví en una bata y me quedé junto a la ventana, dejando que el viento nocturno me despejara la mente. Pasado mañana volví a mi hogar natal. En esa casa aún rondaba una plaga que necesitaba erradicar. Las imágenes del sueño me recordaron la razón por la que había regresado de la muerte. Para vengarme. Huacao Jing, la próxima vez que nos veamos nos hablaremos. Al tercer día después de la boda, regresé a casa como era costumbre. Li Sun defendió mi dignidad por completo, ocupándose de todo personalmente. Incluso mis padres creían que nuestro matrimonio era armonioso. Y en verdad lo era armonioso como dos desconocidos compartiendo techo. Me acompañó en todos los ritos por tediosos que fueran, sin mostrar jamás impaciencia. Sin embargo, dentro de la propiedad del primer ministro, esa peste no se quedaba quieta. Tea es verdaderamente bendecida por convertirse en consorte del rey regente tan pronto, un hombre de porte inigualable. Huacao Jin forzó una sonrisa radiante mientras me ofrecía una taza de té. Me burlé para mis adentros. Momentos antes, en el patio exterior, se había aferrado a Li Sun como una sanguijuela, casi trepando a sus brazos. Aunque él y yo no éramos marido y mujer en realidad, ¿qué esposa podría ver a su marido liado con otra mujer sin irritarse? Curvé los labios en una leve sonrisa despreocupada. Si tanto admiras al rey regente, ¿por qué no entras en la finca conmigo? Podríamos servirle juntos. ¿Qué te parece? Sus ojos se iluminaron, pero enseguida fingió recato, tapándose la boca con una risa. Tal cosa no sería apropiada. Sorbí mi té lentamente con la mirada ligera y los labios fruncidos con indiferencia. ¿Qué es inapropiado? Tú lo aprecias, yo estoy dispuesto y la finca del regente está bastante vacía. Con más gente habría más vida. Al ver su vacilación, avivé aún más las llamas. Mi cuerpo está débil, quizá el regente no encuentre placer en mí. Si entraras en la finca, me sentiría más tranquilo. Al fin y al cabo, mejor familia que extraños. Para complacerlo, ¿no traería eso también armonía entre la casa del regente y la del primer ministro? Huacao Jin se sonrojó, pero la ilusión brilló en sus ojos. Entonces obedeceré. Solo con el regente. No te preocupes, la interrumpí con suavidad. Le encantará la idea. Mi voz se quebró, pero en mi corazón los cálculos se agitaban. Qué mejor forma de recibir a esta querida hermanita. Justo entonces Li Xin regresó del salón principal. Al oír mis últimas palabras, sus pasos vacilaron, sus labios se curvaron levemente en una sonrisa, si divertida o burlona, no supe distinguirla.
Am-jun, es hora de volver. Después mencioné la entrada de Hua Kao-jing a la finca del regente. Él solo asintió sin decir nada. Mis pestañas temblaron levemente. ¿Fue eso indiferencia o indulgencia? Así, Hua Kao-jing entró formalmente en la propiedad del regente. Incluso ofrecí un gran banquete para celebrar su recepción como concubina. Ella se regocijó creyendo que era la voluntad del regente. Me reí con frialdad. Qué rápido perdió su respeto. En mi vida pasada, me daba vueltas como un trompo. ¿Acaso estaba ciego o me engañaba con demasiada facilidad? Pensé que Li Xin la trataría como a mí como mucho, dándole una habitación aparte. Pero entonces mi doncella Chui Annie vino corriendo a informar. Mi señora, el señor ha ido a los aposentos de la señorita Hua. Me quedé paralizado. ¿No fue esto una bofetada en la cara? Por mucho que me dijera que debía ser magnánimo, era una amargura difícil de digerir. Y sin embargo, en el fondo, también sentía una punzada inexplicable. Quizás era la hora tarde en la noche en que los corazones vacilan con facilidad, y la ira ya me hervía. Sin pensarlo más, caminé directo a la puerta de Hua Kao-jing. El patio permanecía extrañamente silencioso. Fuera por orden de Li Xin o no, las criadas que deberían haber estado de guardia habían desaparecido. La lámpara interior se había apagado. De detrás de las puertas llegaba una risa melosa, la voz tímida y empalagosa de Hua Kao-jing, tan empalagosa que hacía que uno se sintiera miserable. La mínima razón que me quedaba se dispersó como humo. Levanté la mano a punto de entrar, pero antes de que mis dedos tocaran la puerta, otra mano me atrapó en el aire. Antes de que pudiera reaccionar, una palma ancha me tapó la boca y me arrastró fuera del patio. Luché, pero su fuerza era abrumadora. Solo cuando llegamos a la luz de una lámpara recuperé el sentido. Entrecerrando los ojos para protegerme del resplandor, finalmente vi al hombre que tenía delante, Li Xin. ¿Por qué estás aquí? Me recorrió con la mirada, tan tranquilo como siempre, frotándome suavemente la muñeca donde lo había arañado. Si no estaba aquí, ¿dónde debería estar? Bajé la mirada, con la mente zumbando. ¿Sería posible? Lo había malinterpretado. Pregunté con cautela. Entonces el que está en la cama de Hua Kao-jing es un guardia. Su voz no transmitía ni una pizca de sentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo así? No pude evitar temblar. No era su forma habitual de manejar los asuntos. Pero entonces, en ese rostro gélido, apareció una leve sonrisa. Se acercó el calor de su aliento rozando mi mejilla, haciéndome un hormigueo incontrolable. ¿Qué pasa? ¿De verdad crees que me divertiría hasta el cansancio con ella? Presionó cada palabra deliberadamente. Mi corazón latía con fuerza, fuera de control, mi cuerpo temblaba. Tartamudeé intentando calmar el latido salvaje de mi pecho. Tú lo oíste todo, ¿verdad? La sonrisa de Li Xin se desvaneció. Su mirada, difícil de leer, se detuvo en mí antes de pasar, sentarse al escritorio y abrir un memorial como si nada hubiera pasado. Me quedé a la deriva, en la niebla, sin poder comprender que se escondía tras su mirada. Hua Kao-jing no me tenía ninguna enemistad profunda. Si Li Xin afirmaba haberlo hecho por mí, ¿cómo iba a creerlo? Sin ningún beneficio ni plan, actuaría así. No tiene las manos limpias. Ha cometido muchos actos turbios. Traerla a la finca cumple su propio propósito. El gran banquete para ella era para bajar la guardia. Simplemente seguí la corriente. Sus palabras fueron directas sin titubeos, tan francas que me quedé sin palabras por un momento. Y en ese instante mi corazón vaciló de forma extraña. Actuó sin interés propio, pero cuanto más lo hacía, más difícil era comprenderlo. Tras un largo silencio murmuré en voz baja, «Gracias, mi señor». Poco después se corrió la voz de que Hua Kao-jing estaba embarazada. Pero nadie sabía de quién. Aprovechándose de mi ignorancia, empezó a sembrar el caos en las tierras de la región, apoderándose de mis criadas para sus servicios, requisando a mis cocineros y acosando a quien le placía. Antes, con Li Xin presente, se contenía. Pero cuando le ordenaron que saliera de la capital para sofocar a los rebeldes, se volvió descarada y aprovechó la oportunidad para pisotear las fronteras. Te dijo un día con una sonrisa tonta,
acariciando la ligera curva de su vientre, el señor me adora. Me dijo que me cedieras la cámara principal. Intenté disuadirlo, pero no me escuchó. Sabes que mi salud es muy delicada. Su voz rezumaba fingida inocencia, pero sus ojos brillaban triunfantes. Solté una risa fría. Ya había aguantado bastante. Oh. Soy la esposa principal, pero no he oído tal orden del señor. ¿Y cómo lleva días ausente de la finca? ¿Cómo pudo haber ordenado semejante cosa? Mi mirada se endureció. Chui y yo. Enseguida, mi doncella se adelantó. Sin decir palabra, golpeó a Huacao Jin con fuerza en la cara. Aturdida, Huacao Jin se quedó paralizada. Entonces, temblando de rabia, gritó, abandonando toda pretensión de gentileza. ¡Miserable! ¿Cómo te atreves a golpearme? Su doncella se abalanzó sobre mí, pero mis sirvientes la inmovilizaron rápidamente. La mano de Chuini volvió a brillar, otra bofetada seca. Huacao Jin se tambaleó, tambaleándose, con el odio ardiendo en sus ojos como si quisiera devorarme viva. Bebí el té tranquilamente, dejé la taza y dije con calma, Cao Jin, recuerdo que la niñera te enseñó las reglas cuando entraste en esta finca. Incliné la cabeza, enfatizando cada palabra. Atiende. La concubina Hua ha sido insolente alterando el orden. Castígala con la vara. El rostro de Huacao Jin palideció y su cuerpo tembló. Luam Yan. No puedes hacer esto. Llevo en mi vientre al hijo del regente. Me apreté las sienes con los dedos, cansado e irritado. ¡Qué ruido! Chui y yo lo entendimos al instante y le metimos un trapo en la boca a Huacao Jin. Momentos después la arrastraron al patio, atada de pies y manos a un poste de madera, y la izaron en alto para que todos la vieran. Tenía los ojos abiertos de terror, su cuerpo temblaba violentamente mientras se sacudía la cabeza en señal de negación. Me aparté algunos mechones de pelo de la frente. En mi mente surgió la imagen ensangrentada de la finca del primer ministro aquel año, pintada de rojo como el cinabrio. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Empezar. El guardia levantó el látigo. Sin piedad. Los latigazos caían como lluvia, con un sonido agudo y escalofriante. Huacao Jin se convulsionó. Tras recibir 20 golpes, se desmayó. La miré sin pestañear y luego le di una orden. Despiértala. El agua helada la cubrió. Se despertó jadeando con el cuerpo tembloroso y los dientes castañeteando. Me acerqué y le quité el trapo de la boca. En cuanto pudo respirar, tosió y gritó con voz ronca. Luam Yan. Llevo en mi vientre al hijo del regente. Si te atreves a tratarme así, cuando regrese jamás te lo perdonará. Sus ojos brillaban con veneno, como los de una serpiente. La miré con calma, impasible. Agarrándole la barbilla, me incliné hacia ella, con los labios curvados en una sonrisa gélida. Oh. ¿En serio? Lu no había terminado de pronunciar mi nombre cuando mi palma le golpeó la cara. Me picó un poco la mano, pero mi corazón estaba contento. Continúa. Golpéala hasta que le quede la mitad de la vida. Mi voz era suave como el viento, pero en el patio, todas las criadas y guardias agacharon la cabeza, sin atreverse a emitir un solo sonido. Sus gritos desgarraron la noche, resonando en la calle. A partir de entonces los rumores se extendieron por toda la capital. El rey regente y Lady Lu eran realmente una pareja perfecta, ambos con la misma sangre fría. Li Xian regresó. Pero la imponente figura del general victorioso había desaparecido, regresó cubierto de heridas. Yo vigilaba afuera apretando con fuerza mi pañuelo mientras las criadas me traían palanganas tras palanganas de agua ensangrentada. Media hora después el médico imperial emergió, temblando como una rama quebradiza. Me acerqué corriendo. ¿Cómo está? Inclinándose respondió, no hay mayor peligro. Sentí un gran alivio. Entré a toda prisa en la habitación. Dentro, todos los sirvientes habían sido despedidos. Solo Li Xian yacía en la cama, pálido como el papel. Me senté en el borde arqueando ligeramente las cejas. Dime, ¿qué pasó? Abrió los ojos. La oscuridad los nubló. Deberíamos separarnos.
Me dio un vuelco el corazón. ¿Pretendes dejarme de lado, asumir la culpa en tu lugar? Volvió la cabeza con la expresión oculta en la sombra. Sus palabras, aunque firmes, tenían una rigidez forzada. Ya no me sirves. No te necesito aquí. ¿De verdad? Sonreí levemente fingiendo calma. Pero no fue el emperador quien te atacó. El emperador siempre temió el control de Lisian sobre el ejército. Y ahora, al ver que el patrimonio del regente estaba ligado por matrimonio a la casa del primer ministro, seguramente había decidido eliminarlo. Lisian se giró hacia atrás con la sorpresa reflejada en sus ojos, no esperaba que lo viera tan lejos. Pero negó con la cabeza en voz baja. No, mi hermano no es tan tonto. Se me escapó una risa silenciosa, aunque amarga. No es tonto. Entonces, ¿por qué en mi última vida masacró a toda mi familia, sin dejar ni una sola alma con vida? Dejé el pañuelo suavemente con la mirada fría. Si no era el emperador, era el marqués de la casa Woodin. Enderezándome, retorcí el pañuelo entre mis dedos, con la mirada fija en él. En realidad, muchas cosas aún se me escapaban. Pero una cosa estaba clara. En mi vida pasada, la tormenta que destruyó la casa del primer ministro nunca lo había atraído. Esta vez, sin embargo, él también había caído en la trampa. Comparado con mi calma, Lisian parecía incómodo. Su mirada era profunda como un abismo y habló lentamente. Decían que la hija del primer ministro era gentil, recluida en su tocador, ignorante del mundo. Ahora lo veo, todo era pura fachada. Y el mundo dice que el rey regente mata con decisión, frío y despiadado, sin escatimar medios para lograr sus fines. Sin embargo, ahora, cuando llega el peligro, me echarías a mí para que lo soportara primero, ¿no? Fingiendo pensar, continué deliberadamente. Es más, el marqués de la casa de Woodin lleva mucho tiempo enemistado con el primer ministro. Con mi apoyo ahora en ti, es natural que quieran matarte primero y luego arrastrar a mi familia a la tumba. 2 pájaros de un tiro. ¡Qué astuto! Los dedos de Lisian se apretaron en el borde de la colcha. Apartó la mirada murmurando, encontraré mi propia manera de protegerte. Al ver la incómoda vacilación en los ojos de Lisian, algo en mi corazón se ablandó contra mi voluntad. Pero yo, Amjun, no lo permití. Sonreí levemente. La casa del primer ministro ya estaba en apuros para escapar y estaba devastada. Como su hija legítima, ¿cómo podía pensar solo en salvarme? Bajé la cabeza y mi voz se volvió suave pero contundente. Sea como sea, eres mi esposo. Aunque no tenemos un verdadero vínculo de marido y mujer, siempre nos hemos tratado con cortesía. Si te viera sufrir daño y no hiciera nada, mi conciencia no descansaría. Además, sé bien que esta calamidad probablemente se debió a que entré en tu propiedad, obligando a nuestros enemigos a actuar antes. Lisian soltó una breve carcajada. ¿Tan lista para abrazar la muerte? No soy tan débil. Lo miré los ojos, los labios y por un instante mi corazón vaciló en silencio. Tosiendo levemente me tranquilicé. Mi padre ha descubierto muchas inmundicias cometidas por la casa del marqués de Woodin durante tantos años. Tú y yo estamos ahora en el mismo barco, ¿por qué no unirnos a él? Hice una pausa y luego añadí. Y Juan Guadong bien podría unirse al marqués. Debes tener cuidado. Lisian no respondió de inmediato. En cambio, dijo, Juan Guadong se ha casado. ¿Con quién? Con Su Banjing. No me sorprendió. Todo fue como lo esperaba. Sentado ante la mesa de té observé cómo la superficie de la taza se ondulaba, absorto en mis pensamientos. En mi vida pasada, para frenar a los parientes de la emperatriz, el emperador había apoyado discretamente a mi padre, utilizando la casa del primer ministro para contrarrestar al marqués de Woodin. Pero mi padre, leal al Estado, evitó los enfrentamientos directos, aunque conocía las intenciones del emperador. Sin embargo, el marqués no era de los que se dejaban vencer. Una y otra vez atacó desde las sombras, hasta que la furia de su padre lo impulsó a presentar un memorial acusándolos abiertamente. El emperador aprovechó la oportunidad para empezar a reprimir al clan de su esposa. Pero el marqués de Woodin le guardaba rencor profundo. Finalmente se confabuló con Juan Guadong, falsificando pruebas de traición. Así la casa del primer ministro fue exterminada,
9 clanes aniquilados. Mi dedo golpeó la mesa, aún con la inquietud presente. El emperador siempre había confiado en mi padre. ¿Por qué entonces lo condenaría rotundamente basándose en simples falsificaciones? La traición no es una acusación hecha a la ligera. A menos que hubiera una mano dentro, un espía alimentando el fuego. ¿En qué piensas? Levanté la vista al verlo entrar. ¿Por qué estás fuera de la cama? ¿No deberías descansar más? No son nada, solo rasguños, dijo con indiferencia. Al girarse vi en su cintura una bolsita perfumada, con un diseño tan familiar que me dio un vuelco el corazón. Sentí un calor intenso en las mejillas. Tosí levemente. ¿Por qué usar eso de repente? Bajó la mirada, como si no importara. Me lo había dado mi consorte. ¿Por qué no lo usaría? Sentí un calor intenso en la cara y no me atreví a mirarlo a los ojos. Lisin notó mi reacción, el rabillo de su mirada se movió levemente como si algo se agitara en su interior. Lentamente comenzó a hablar. Amyan, en verdad, yo. Pero una criada entró corriendo, presa del pánico. Mi señor, mi señora. Es terrible, la concubina Hua se ha quitado la vida. Fruncí el ceño. Si la hubieran dejado morir tan fácilmente, ¿no sería demasiado misericordioso? Cuando llegamos, Hua Caoyin estaba empapada en sangre, con un aspecto tan lamentable que apenas se podía mirarla. Claro que su estado no era del todo accidental, me había asegurado de que ocasionalmente recibiera el látigo de los guardias. Un momento después el médico entró arrodillado ante Lisin, con el rostro sombrío. Mi señor, mi señora, el vientre de la niña y concubina Hua no puede salvarse. Lo miré fijamente con una fría diversión despertándome en mi interior. Esa niña nunca existió, la mentira de Hua Caoyin para ascender. ¿Por qué entonces lo enfatizó deliberadamente ante Lisin? Su intención era evidente incluso para los necios. Basta. Vete. El tono de Lisin era tan tranquilo como siempre, incluso más frío que antes. De inmediato el silencio invadió el patio. Incluso las criadas que estaban allí no pudieron evitar temblar, enderezaron la espalda y contuvieron la respiración. Todas temblaban por dentro. El rey regente verdaderamente frío, verdaderamente despiadado. Cuando llega un desastre, nunca llega solo. Aún no se había ocupado de Hua Caoyin, y 2 moscas más llegaron zumbando. Lisin y yo estábamos sentados en el salón principal cuando Juan Guadong y su Banjing entraron, sonriendo ampliamente y con una tarjeta de invitación en la mano. Él sonrió como una brisa primaveral, mientras sus ojos se clavaban en Lisin, como si quisiera devorarlo por completo. Los miré con los labios curvados en una fría sonrisa. ¿Qué molestia se ha tomado, señor Juan, para entregar una invitación en persona? Las palabras fueron corteses, pero más frías que el hielo. Lisin no era más cálido. Su rostro era su habitual máscara gélida, pero desde que su actitud hacia mí se suavizó, esa misma frialdad se había vuelto agradable a mis ojos. Para nada. Para mí y para Banjing es un honor extender nuestra invitación personalmente. Juan Guadong hizo una reverencia y se preparó para despedirse. Pero antes de que pudiera despedirse, un lamento estridente se elevó desde el patio. Lisin y yo intercambiamos una mirada, adivinando ya la causa. Mi señor. Juan Guadong habló torpemente fingiendo dificultad. Le hice una mueca de desprecio con voz serena y tranquila. Seguramente alguna criada había sido insolente y había recibido una sanción. Nada más. Pero entonces el grito áspero de Hua Caoyin resonó por todo el recinto. Mi señor. Mi señor. Nuestro pobre y lastimoso hijo. El rostro de Lisin se ensombreció al instante. Estaba claramente listo para despedir a los invitados. Pero su Banjin, tan indiscreta como siempre, se abalanzó sobre mí y me señaló con el dedo, gritando Luamian. ¿Qué cosa monstruosa y despiadada has hecho esta vez? Me quedé paralizado un instante ante su descarada desvergüenza, a punto de replicar, cuando la voz de Lisin retumbó como un trueno. Insolencia. Consorte del regente, ¿desde cuándo te corresponde señalar y burlarte? Su Banjing se estremeció, y su bravuconería se desvaneció. Hermano, murmuró débilmente con un tono que destilaba falsa dulzura. Silencio.
La miré fríamente y luego a Juan Guadong, con los ojos llenos de desdén. Señor Juan, quizás podría contener a su esposa. Una mujer casada que se dirige a otro hombre como hermano, dígame, ¿es correcto? El rostro de Juan Guadong se endureció, pero se obligó a hacer una reverencia. El consorte tiene razón. Su Banjing seguía con la boca abierta, pero al ver el rostro sombrío y tormentoso de Lisin, las palabras se le ahogaron en la garganta. Quizás fue el clamor incesante, pero la voz de Lisin sonó más fría que la nieve, severa como el acero. «Atiende». Huacaoyin se relacionó con los guardias, una abominación contra la moral. La sacaron a rastras y la golpearon hasta matarla con la vara. Se llevaron a Huacaoyin, inerte como un cadáver. Y la arrojaron sobre el banco de ejecución. La sangre salpicó. Su cuerpo se convulsionó violentamente mientras gemía desesperada. «Mi señor. Mi señor. No lo hice. No lo hice. Fue Liu Amian quien me tendió una trampa. Ese miserable. Esa desgraciada». Sus gritos desgarraron el aire, pero no hubo respuesta. Ni siquiera del hombre por el que una vez gritó hasta quedarse ronca. Ha deshonrado a la consorte del regente. Le cortó la lengua. La voz de Lisin, glacial y despiadada, hizo temblar a todo el patio. Los guardias obedecieron sin dudar. El acero brilló. La sangre salpicó. Una lengua cercenada cayó al suelo de piedra blanca, tiñéndolo de carmesí. Sus gritos se convirtieron en sollozos ahogados. Su boca se abrió de terror, la sangre brotó a borbotones, su rostro se contorsionó en algo grotesco. Los látigos volvieron a caer, crujiendo la carne y salpicando sangre sobre las piedras del patio. Su Banjing palideció como la tiza, su cuerpo temblando incontrolablemente. Sus labios se movían en silencio, pero no se atrevía a hablar. Miré de reojo a Juan Guadong. Su rostro no delataba ni un ápice de compasión, de hecho en sus ojos solo había asco, desprecio por Huacaoyin, como si fuera una inmundicia. Como ya había descubierto, la verdad era evidente. Él y Huacaoyin llevaban un enredo mucho antes de que aprobara los exámenes. Ella no era más que un peón. Ahora que su valor se había agotado, la dejó de lado sin remordimientos. Se acabó. Observé las espaldas de esas dos figuras que se retiraban y luego grité en voz baja, «Mi señor». Respondió Lisin con ligereza, sin pestañear. Apreté los labios y sentí un escalofrío en los ojos. Juan Guadong es el hijo ilegítimo del censor jefe. Lisin se detuvo y asintió levemente. Ya lo sabía. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Una vez que Lisin y mi padre se unieron formalmente, el clan de la emperatriz no pudo quedarse de brazos cruzados. El primero en actuar fue el marqués de Gudin. Como era de esperar, el mismo día de la boda de su Banjing, no pudo contenerse y nos atacó. En silencio aparté la tercera copa de vino envenenado. El cansancio me invadió. El marqués de Gudin estaba realmente impaciente. Su intención de matar se reflejaba abiertamente en su rostro. Los perros acorralados muerden con la mayor ferocidad, murmuró Lisin junto a mi oído. Pregunté con voz grave. ¿Tú y mi padre han descubierto algo? Sí, respondió con una expresión tensa de disgusto. Me incliné más cerca y susurré con una leve sonrisa. ¿Piensan retirarse? Lisin se giró hacia mí y su mirada se suavizó por un instante. ¿Qué plan tiene Amian? La sospecha me invadió. ¿Acaso el emperador ha enviado hombres aquí en secreto para apoyarme? Asintió. No temas. De principio a fin, los hombres de mi hermano nos han protegido en las sombras. Sonreí levemente y me dejé caer al suelo con un golpe sordo. El ruido conmovió a toda la sala. Amian. Lisin me atrapó al instante, su rostro frío se quebró con un pánico inusual. Me acurruqué débilmente en sus brazos con la voz débil susurrando. Mi señor, mi frágil cuerpo no pudo contenerme, me duele sobremanera el niño que llevo dentro. No podía negarlo, las mentiras de Huacaoyin me habían dejado palabras útiles que podía tomar prestadas. Su brazo me apretó. Arriba su voz resonó baja y tensa, con una mezcla de impotencia y algo parecido a ternura. Basta. De vuelta a la finca.
La noticia de mi embarazo se extendió rápidamente por la capital. Incluso el emperador la creyó. Ese día, convocada a la corte, me presenté ante el emperador y la emperatriz, con los ojos llenos de preocupación. Forcé una sonrisa amable, haciendo una reverencia. Este sirviente saluda a su majestad, su alteza. No hace falta, dijo el emperador con calidez, radiante, y de inmediato se interesó por mi salud con sincera solicitud. El frío de la sospecha de mi vida pasada se había grabado profundamente en mí. Sin embargo, ahora, ante su mirada, solo veía sinceridad. Aún así, cada vez que recordaba cómo en esa vida pasada, había firmado el decreto que destruyó a toda mi familia, mi corazón no podía desenredar el nudo. Por muy amable y protector que pareciera ahora, mi alma no podía descansar en paz. Durante días, la emperatriz intentó repetidamente que los médicos me tomaran el pulso, pero Lisin los desvió con sutileza. Por suerte sobrevivimos una vez más. Esa noche llevé a Lisin de vuelta a nuestra habitación. Para animarme, bebí por primera vez en mi vida. Cuando las luces se atenuaron, calentadas por el calor del vino, lo apreté contra la cama. Lisin, parece que debemos actuar con más intensidad. De lo contrario, la casa del primer ministro será registrada y vaciada. Sus labios se curvaron levemente. Sus brazos se deslizaron tras mi espalda, atrayéndome firmemente hacia él. No estamos actuando. Pero si quieres que sea real, no me importa. Su voz, ronca y grave, rozó mi oído, estremeciéndome. Mi corazón latía con fuerza, con la respiración entrecortada, como si pudiera desentrañarme con solo palabras. Entonces sus labios cubrieron los míos. Un beso tierno y a la vez inquietante me dejó aturdida. Por primera vez en mi vida comprendí lo que significaba, un beso podía ser tan suave, tan cálido. Sus manos ya no permanecían inactivas. Recorrieron mi cuerpo con audacia. Me rendí, dejándome hundir bajo él. Pero justo cuando iba a ir más lejos, giré ligeramente la cabeza y presioné la palma de la mano contra su pecho para detenerlo. Me miró y en sus ojos brilló un extraño instante de asombro. Levanté la vista con una voz repentinamente seria, como nunca antes. Si me deseas, no debes traicionarme. Una línea tan simple, pero era la frontera entre la desconfianza y la fe, forjada tras innumerables pruebas y muertes antes de que me atreviera a decirla en voz alta. Lesan sonrió levemente sin arrogancia ni ternura. Simplemente bajó la cabeza y me besó la frente. Si te traiciono, mátame con tus propias manos. No fueron palabras bonitas, sino una promesa que pesaba sobre su propia vida. Asentí con los labios. Una promesa, pues. No debes incumplirla. Desde el momento en que se supo que estaba embarazada, el clan de la emperatriz se puso frenético, como hormigas escaldadas en una olla. Todos sabían cuánto adoraba el emperador a su hermano menor, el rey regente. Si yo, la hija legítima del primer ministro, le tuviera un poco de aire al regente, el equilibrio de poder dentro del harén se inclinaría completamente a nuestro favor. Por esa razón, Lesan casi nunca se separaba de mi lado. Incluso entrando en la corte insistió en traerme. El emperador frunció el ceño confundido con una mirada interrogativa. Octavo hermano, ¿qué haces? Hermano mayor, no puedo dejar a Amián solo en casa, respondió Lesan con serenidad, su tono indiscutible. El emperador hizo una pausa y suspiró. Muy bien. Que espere en el pasillo lateral. Apenas me estaba levantando cuando Lesan me agarró suavemente de la manga. Su voz era firme e inflexible. Ella se queda aquí. Octavo hermano, el emperador frunció el ceño y su voz sonó severa. El harén no debe inmiscuirse en los asuntos de estado. Amián no interferirá. Pero solo con ella aquí puedo estar tranquilo. Su mirada era de granito, inamovible. El emperador casi estalló de ira, pero se detuvo. Un momento después, solo suspiró suavemente. Olvídalo. Desde que te casaste con ella, por fin te ves más viva. Como quieras. No pude descifrar lo que realmente calculaba en su interior, pero en mi corazón me maravillé, su favoritismo por Lesan iba mucho más allá de los rumores. Mientras hablaban de asuntos de estado, un detalle me llamó la atención: el emperador aún depositaba una gran confianza en el censor en jefe.
Respiré hondo y me atreví a hablar, incluso a riesgo de ser castigado. Majestad, perdone mi atrevimiento, pero no se puede confiar en el censor en jefe. La mirada del emperador se endureció con un destello de disgusto. Para una mujer de la corte interna, hablar de política ya era inconmensurable. Su voz tenía el peso de un trueno. ¿De dónde viene esta acusación? Me senté erguida, con el rostro sereno y la voz firme. El marqués de Gudin está a punto de aliarse con el nuevo erudito de alto rango, Juan Wodong, para acusar de traición a la casa del primer ministro. Pero Juan Wodong es el hijo ilegítimo del censor en jefe. La razón por la que sus pruebas parecen tan reales es porque quien realmente está conspirando con enemigos extranjeros es el propio censor en jefe. Insolente. El emperador golpeó el brazo de su trono, desatando la furia. Si tus palabras no tienen pruebas, es una calumnia contra un ministro, majestades, castigada con la muerte. Me arrodillé al instante. No me atrevo a engañar. Lo que he dicho es verdad. Lesan también se arrodilló a mi lado. El emperador rechinó los dientes. Una doncella de tocador, ¿cómo podía saberlo? La sala se tensó como la cuerda de un arco. Entonces la voz de Lesan resonó firme, como una medicina que calma la fiebre. Hermano mayor, la prueba está en mis manos. El emperador se quedó paralizado. Octavo hermano, esas palabras no pueden ser una broma. No bromeo. La mirada de Lesan era dura como el acero. Para cuando salimos del palacio, ya había anochecido. Papá ya estaba esperando en el estudio. En cuanto me vio, me puso una mano firme en el hombro. Amián, no te preocupes. Ya he investigado a fondo todo lo que dijiste hoy. Sentí un profundo alivio y sonreí levemente. Bien. En realidad, desde el mismo día de mi renacimiento, busqué en secreto a mi padre, contándole con detalle todos los crímenes que el marqués de Gudin había cometido en mi vida pasada. Al principio, temí que no me creyera. Sin embargo, para mi sorpresa, nunca dudó de mí. No me preguntó cómo lo sabía, solo dijo, Amián, cumple con tu deber como hija del primer ministro. Déjame el resto a mí. Como era de esperar, el marqués de Gudin y Juan Wodong ya no podían quedarse de brazos cruzados. Se unieron al clan de la emperatriz y presentaron un memorial, acusando a su padre de conspirar con traidores. Los acontecimientos se desarrollaron de forma casi idéntica a la anterior. Ante la abrumadora evidencia, el emperador, enfurecido, decretó el arresto del primer ministro. Amián permanece en la finca. Déjame los asuntos externos. Lixian me miró con cierta preocupación. Le sonreí con dulzura. Todo está arreglado, ¿verdad? Asintió. Mi hermano sabe la verdad. El encarcelamiento de tu padre no es más que una treta. No te preocupes. Asentí y lo abracé no con un abrazo de dependencia, sino de determinación compartida. Aún recordaba aquel día, de regreso a casa, cuando mi padre quiso atraer a Lixian a su campamento. En aquel momento pensé que solo buscaba aprovecharse del poder del regente para proteger nuestra casa. Pero después Lixian me contó que solo había pronunciado una frase, mi señor, por favor, proteja a Amián. Así fue que cuando Lixian fue emboscado por el marqués de Gudin, quiso romper lazos, incluso divorciarse de mí, creyendo que solo retirándose podría mantenerme a salvo. Aún desconocía muchas cosas. Pero de una cosa sí confiaba, esta vez, la casa del primer ministro no moriría injustamente. Al día siguiente el tribunal emitió un gran decreto. El marqués de Gudin había malversado fondos, aceptado sobornos y se había lucrado privadamente con la sal y el hierro. Pruebas irrefutables. Sus crímenes son graves. Él y su familia fueron condenados a muerte. Me dirigí a Lixian. ¿Y Juan Wodong, dónde está ahora? Mi voz llevaba el odio grabado en mis huesos. Lixian respondió lentamente. El emperador lo ha decretado. El censor jefe y su séquito conspiraron con potencias extranjeras culpables de traición. Los 9 clanes serán exterminados. Juan Wodong se pudre en la prisión imperial. Se me escapó una risa fría pero dulce. Juan Wodong, lo que me hiciste en nuestra última vida, hoy te lo devuelvo todo. Al entrar en la prisión, Lixian despidió a los guardias con un gesto.
El tenue destello de las antorchas pintaba las húmedas paredes de piedra, con cadenas cargadas de óxido. Y allí, desplomado en la mugre en el centro, yacía Juan Guadong, destrozado como un perro moribundo. Avancé paso a paso, lo agarré del collar y forcé su rostro sucio a levantarse para encontrar el mío. En mi mente las imágenes de mis padres muriendo bajo una lluvia de flechas volvieron a mi mente, con la sangre fluyendo como un río. Mis labios se curvaron con frialdad. Mi voz se convirtió en un susurro. Juan Guadong, ¿cuánto tiempo sin verte? Levantó la cabeza lentamente con la mirada apagada, nublada por la confusión. Tú y yo nunca nos conocimos. ¿Pero por qué me odias tanto? No respondí. Solo la frialdad permaneció en mis ojos. Me giré y miré a Lixian. Si quiero castigarlo a solas, ¿te encargarás de las consecuencias? Lixian nunca preguntó cuán profunda era la enemistad entre nosotros. No necesitaba hacerlo. Sabía que si insistía en hacerlo yo misma, debía haber una razón. Él asintió levemente. Amian, haz lo que quieras. Lo demás déjamelo a mí. Así que Juan Guadong fue arrojado a la cámara subterránea de la propiedad del regente. Nadie supo lo que le hice allí. Nadie interfirió. Nadie se atrevió a preguntar. Cada día, le pelaba la carne pieza por pieza. Lentamente. Nunca lo dejé morir rápidamente, solo lo obligué a sentir dolor, momento a momento, aliento a aliento. Hasta que los huesos brillaron blancos y la carne y la piel dejaron de estar enteras. Ese fue el precio por la sangre de mis padres. Hacía tiempo que le habían cortado los tendones. Ahora solo podía yacer inerte como una bestia destinada al matadero. Desgraciado. Mujer vil. Eres un demonio, ella. Lixian se agachó apretándose la lengua con los dedos, pero su mirada se deslizó hacia mí, no con odio, sino con un destello de algo parecido a la tristeza. Amian, volvamos. Guardé silencio, pero las imágenes de los rostros ensangrentados de mis padres en mi vida pasada me asaltaron como una tormenta. Había perdido la cuenta de las noches que desperté empapado en sudor, ahogado por mis propios sollozos. Pero esta vez. Amian, otra pesadilla. Su voz grave me llegó desde atrás. Emití un leve sonido, apoyando la cabeza en su pecho. Me abrazó murmurando palabras de consuelo. Y bajo su abrazo el sueño me invadió de nuevo. Por fin, ya no estaba solo. La fortuna me había dado un renacimiento. Esta vida, la herencia del primer ministro, no había sido exterminada. Mis padres no habían muerto injustamente. Y yo ya no era un peón que corría tras el destino. Un día tranquilo mientras hojeaba libros pregunté de repente. Mi señor, ¿por qué me trata tan bien? Li Xin, leyendo un memorial, levantó la vista. Sonreí suavemente y continué, al principio, no me tenía ningún afecto. Entonces, ¿cuándo empezó Amian a conquistar tu corazón? Li Xin esbozó una leve sonrisa. Su mente se remontó a un verano lejano. Durante un examen imperial, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de gasa. Se sentó al fondo con voz cautelosa. Señorita, ¿puedo sentarme delante? La luz se reflejó en el rostro de la chica, dejando una imagen que jamás olvidaría. Su voz, clara como campanillas de plata, le conmovió el corazón. Sin embargo, no levantó la cabeza, solo dijo en voz baja mientras escribía en su escritorio, si el joven amo desea sentarse, que se siente. La mirada de Li Xin se posó en su papel. 3 personajes se le lanzaron encima, Yun Ji-hee, la antología del campo de nubes. Incapaz de resistirse, preguntó, ¿esta antología es? Su mano se detuvo. Entonces levantó la cabeza. Sus ojos se curvaron como la luz de la luna otoñal, como si se escondieran galaxias en ellos. Le pasó el libro. Es una colección de mis poemas. Si quieres, llévala a leer. Li Xin asintió. Muy bien. Desde entonces intercambiaron cartas con frecuencia. A veces debatían sobre el cielo y la tierra, a veces intercambiaban versos, a veces eran solo unas breves líneas. Un tiempo de silenciosa alegría. Hasta que un día, Li Xin la invitó a reunirse con él en el estudio. Ese día,
tenía la intención de preguntarle su nombre con claridad. Ya no se conformaba con una simple sombra difusa. Pero esperó desde el amanecer hasta el anochecer, desde el anochecer hasta la noche profunda. Aquel a quien había deseado encontrar nunca llegó. Después de eso envió carta tras carta, pero nunca recibió respuesta. Finalmente Lisin enterró ese tierno sentimiento en lo más profundo de su corazón, diciéndose a sí mismo que solo había sido un sueño fugaz, disuelto desde el principio. No fue hasta que la propia hija del primer ministro le pidió matrimonio que se dio cuenta. La sombra de aquella muchacha nunca se había desvanecido del todo. El día que fue a casa de su prometida, al principio pensó que el primer ministro solo quería tomarle prestada su fuerza. Pero ese día, en el estudio, su mirada se posó por casualidad en un libro viejo y desgastado sobre el escritorio. En la portada 3 personajes familiares, Jun Ji-hee, la antología del campo de nubes. En ese instante fue como si alguien lo hubiera devuelto al pasado. Así que no había esperado en vano. Y nunca la había perdido. Un crujido agudo resonó suavemente en su corazón. Miré a los ojos de Lisin, donde mi propio reflejo brillaba entre una capa de lágrimas. Pero te amé mucho antes. Se quedó paralizado como si algo presionara sus recuerdos, obligándolo a rebuscar entre fragmentos de su juventud. Am-jun, llamó en voz baja. Sonreí sin ocultarme más. Le conté todo, nuestro primer encuentro en el bosque de Arces, nuestro primer encuentro en el estudio. Lisin me abrazó, su voz estaba teñida de agravio y tristeza. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Reí suavemente acercando mis labios a los suyos. Ese día que nos volvimos a encontrar en el estudio, me sentí verdaderamente feliz. Pero también me di cuenta de que no me recordabas. Yo todavía era frágil entonces, demasiado joven. Así que pensé que si crecía, te lo contaría. Pero en esa vida, mi padre arregló mi matrimonio demasiado pronto. No quería preocuparlos, así que enterré mis sentimientos en lo más profundo de mi ser. Sin embargo, en mi memoria, Lisin dijo en voz baja, sí me lo dijiste. Porque te presentaste ante todos, rechazando la pareja que te habían preparado, y en su lugar me nombraste. Me abrazó con más fuerza. Por suerte acepté. No puedo imaginar cómo te habría visto el mundo si te hubiera negado, hija de un primer ministro, tan audaz. Sonreí, abrazándolo por el cuello. En cuanto al último encuentro que esperaste en vano, fue porque enfermé de fiebre. Mis padres me prohibieron salir y después cortaron nuestras cartas. Lisin negó con la cabeza, sonriendo con alegría. Por suerte al final te convertiste en mía. Apoyada en su pecho, sonreí suavemente. Sí, por suerte. Por muchos giros que hayamos pasado, a quien amo siempre fuiste tú. 5 años después. Lisin se sentó al borde de la cama. Su expresión era lastimosamente necesitada, sus ojos llenos de anhelo. Am-jun, ¿podemos esta noche? Lo interrumpí con frialdad. Esta noche no. Lo siento. Lisin frunció el ceño al instante, fulminando con la mirada al niño que tenía en brazos. Li Yatong. Dormirás solo esta noche. Yatong hizo pucheros, reacio a ceder. No, mi madre me pertenece. Viendo a padre e hijo enfrentarse, dejé a Yatong en la cama y los dejé relajarse, alejándome hacia el patio para tomar aire fresco. Pero antes de llegar al jardín, se oyó el grito de un heraldo. El emperador ha llegado. Lisin dejó de bromear, abrazó a Yatong y juntos fuimos a saludarlo. Su Majestad. Levántate, levántate, saludó el emperador con solemnidad, dando un paso al frente para alzar a Yatong en el aire. Sus ojos brillaban con una risa radiante como la primavera. Pequeño tesoro Yatong. ¿Aún recuerdas a tu tío imperial? Yatong rió entre dientes, abrazando al emperador. Por supuesto. Extrañé mucho a mi tío. Entonces le dio un sonoro beso en la mejilla al emperador. Ja, ja, ja. El emperador rió hasta que la sala se estremeció como bañada por la luz del sol. Observé a mi tío y a mi sobrino juntos, y una calidez me inundó. Una vez, estuve al borde de la muerte. Y ahora podía abrazar a mi hijo, riendo bajo el cielo abierto. Verdaderamente una vida renacida. De repente Lisin me tiró de la mano. Amian, ven conmigo.
Pronto estábamos a caballo, adentrándonos en un bosque de arces. Era finales de otoño, las hojas escarlatas caían en ráfagas, flotando como seda bordada sobre el suelo. Amián murmuró, ¿no fue este el lugar donde te conocí? Di un suave asentimiento y desmonté. Desde atrás, sus brazos me rodearon. Cuando me giré, su mirada desprendía una dulzura infinita, como si recogiera la luz de las estrellas del cielo. Amián susurró, conocerte fue el mayor regalo de mi vida. Sonreí, apoyándome en su pecho. Lisin, conocerte fue la mayor fortuna de mi vida. El viento otoñal azotó. Las hojas de arce cayeron suavemente. Labios se encontraron. Nos amamos tras una vida ahogada en sangre, ahora solo bañada por la luz del sol. Esta vida la viví en felicidad. Fin.